Buenas, soy Kelly Rodríguez y les voy a hablar sobre la película Iron Your Angels, que trata sobre el movimiento sufragista en pro de las mujeres. El 26 de agosto de 1920 narra un acontecimiento importante en la historia de Estados Unidos. 20 millones de mujeres estadounidenses ganan el derecho a votar. Pero la gran pregunta era, ¿se encuentra la mujer capacitada para esta gran labor? El camino hacia el voto definitivamente no fue fácil, estuvo lleno de escollos y pequeñas victorias antes de acceder definitivamente al sufragio. Para esas mujeres no se trataba solo de conseguir el sufragio, sino de batallar por la igualdad jurídica y el derecho a la educación, al trabajo y a la administración de sus propios bienes. El siglo XX se caracteriza por la existencia de profundas transformaciones, tanto en el ámbito ideológico, político, económico y social, que todo ello en su conjunto incide de manera esencial en las mujeres. Pero, ¿y cómo eran ellas realmente en esa época? Como podemos apreciar, las mujeres solían vestirse con largos faldones o vestidos con corset, siempre acompañados de bonitos sombreros. Aunque no existían los cosméticos en aquella época, siempre se las ingeniaban para lucir maquilladas. Asimismo, ellas debían pedir permiso al esposo para ejercer una profesión, para presentarse a un examen, matricularse en la universidad, abrir una cuenta bancaria, solicitar un pasaporte, solicitar un brevete, entre muchas otras cosas. Ellas siempre fueron educadas para ocupar el trono en el hogar. Es así que las mujeres de clase alta, casadas, se dedicaban única y exclusivamente a la maternidad por excelencia. Tenían el rol de ser enfermeras del hogar, responsables del cuidado de los niños y la preparación de alimentos. Para todo ello, ellas contaban con criadas para que las pudieran apoyar en su labor. Mientras que las mujeres de clase alta solteras estaban mucho más empoderadas ya en aquella época y buscaban estudiar alguna profesión, aunque muchas de ellas ya señaladas, es decir, no podían escoger entre las tantas que había, para que de esta manera pudieran ejercer de cierto modo su independencia. Por otro lado, las mujeres de clase baja debían trabajar usualmente en fábricas, porque ya era el momento de la revolución. Gracias al inicio de esta industrialización, aunque con bastantes desigualdades, se puede decir, ellas podían brindar un sustento, al menos algo, para poder apoyar en su casa y más que nada a su familia. Entonces, después de analizar todo este papel de la mujer en aquella época, ¿qué es lo que buscaban ahora? Si al menos ya habían conseguido algo. Gracias a diversos grupos feministas de la época, en ese momento ellas buscaban convertir en ley la enmienda en 19, que estipulaba que ni los Estados Unidos ni los gobiernos federales podían denegarle a un ciudadano el derecho al voto a causa de su sexo. Con ello, ellos pretendían lograr que todas las mujeres tengan la posibilidad de votar como un derecho constitucional. Pero, ¿cómo lograban ellas o cómo pensaban ellas lograr esto si su papel fue siempre inferior al de un hombre? En 1913, Alice Paul, como lo vimos en el video, forma la organización llamada Unión del Congreso para el Sufragio Femenino, con el objetivo de luchar por el voto femenino a través de las presiones en el Congreso, y no estado por estado, que fue una táctica predominante en aquella época por ya antiguas fundadoras o personas del movimiento pro sufragio de las mujeres. Para ello, se recurrió a las más resonantes medidas publicitarias de la época, como espectáculos públicos, pancartas afuera de la Casa Blanca, visitas en películas cinematográficas, corsos, cenas de gala en galerías, tratar de conseguir algún contacto como del lugar. Este movimiento propició la formación de un nuevo partido político llamado el Partido Nacional de la Mujer, para poder intervenir en las elecciones de aquellos estados donde las mujeres ya podían votar. Aunque siempre en cada evento realizado por las mujeres pro sufragio fueron atacadas básicamente por hombres y por mujeres que estaban bajo de esos hombres, bajo sus esposos. En esto nosotros podemos ver que
esta manera de atacar a aquellas mujeres que buscaban simplemente el voto fue una manera de demostrar el machismo de aquella época, que obviamente desde siempre y desde mucho antes ha existido y ha sido muy marcado. ¿Y cómo llegaron las mujeres a tener estas ideas? Porque obviamente si siempre han estado relegadas a su casa, de la nada no se les va a ocurrir. El primer antecedente para esto fue Seneca Falls, que fue la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Pero para ello ya se venía propiciando esta idea del movimiento feminista. Básicamente esto nace desde que se considera a Estados Unidos como un país bastante grande, donde las mujeres no solamente querían verse relegadas a la casa y bajo el esposo. Pero entonces digamos, finalmente, ¿qué es lo que pasó, no? En 1919, la Cámara de Representantes y el Senado, aprobaron la propuesta de la enmienda a la Constitución y enviaron esa aprobación a todos los estados. Cuando 35 de los 36 estados necesarios habían ratificado la enmienda, la batalla en el estado de Tennessee empezó. Las fuerzas pro y antisufragistas se enfrentaron y el 18 de agosto de 1920 se decidió una votación final. Se cuenta, curiosamente, y como también lo podemos ver en la película, que las personas que estaban pro sufragio llevaban una flor en el ojal amarilla y las que estaban en contra del sufragio una flor roja. El joven legislador Burns, que se encontraba aquel día, llevaba una flor roja. Pero en ese momento le llega una carta de su mamá. Se dice que alentándolo a que vote a favor de este movimiento sufragista. Es en aquel momento en el que él decide cambiar su voto y da el voto final a favor del sufragio femenino. Es así que ese 18 de agosto de 1920 Tennessee se convirtió en el estado número 36 que se necesitaba para ratificar aquella enmienda. El gobernador envió a Washington D.C. la ratificación necesaria y el 26 de agosto de 1920 la enmienda número 19 de la Constitución de los Estados Unidos fue convertida en ley y muchas mujeres pudieron votar en ese otoño, inclusive en las elecciones presidenciales. Para cerrar, puedo decir que la mujer sí se encontraba capacitada realmente para esa responsable labor y lo increíble de la película es sus puntos en común con el presente aún. El enorme desafío que existía de la mujer para poder llegar a esos puntos, la eterna dicotomía entre la dedicación a una causa, el fervor que tenían por el pro sufragio y el sacrificio de la vida personal. Fueron mujeres que realmente arriesgaron lo que tenían, la familia, libertad, salud, por perseguir lo que ellas consideraban era justo y honesto, que en ese momento se convirtió en algo que era todo para ellas, el que las mujeres pudieran votar y se puedan considerar ciudadanas completas. Desde aquí, yo puedo agradecer a aquellas mujeres que lograron algo indispensable en mi vida. No es simplemente el derecho al voto, es el derecho a poder opinar, a levantar mi voz, a buscar mis derechos. Gracias a esas primeras mujeres que levantaron su voz, hoy yo puedo hacer lo mismo. Gracias.